Hallo liebe Deutschschüler, ich bin's wieder, eure Deutschlehrerin. El tema de hoy es el perfecto, un tiempo verbal que usamos muchísimo, sobre todo en el idioma hablado. Habla de un pasado que algo que ocurrió, por ejemplo, hace 10 años atrás o algo que ocurrió hoy a la mañana. ¿Sí? Hablando lo usamos para ambas situaciones. ¿Cómo está compuesto el perfecto? Por un lado, por un verbo auxiliar que puede ser haben o sein y por un participio o participio dos. No voy a entrar acá en detalle porque se llama participio dos. Bien, el verbo auxiliar se conjuga siempre en base del sujeto. El participio siempre está igual. ¿Sí? No importa si uso el ich, el tú, el wir, no importa el sujeto, la persona. El participio se sitúa siempre al final, si es una afirmación o si es una interrogación. El verbo haben como verbo auxiliar usamos para la mayoría de los verbos. El verbo sein como verbo auxiliar usamos para verbos de desplazamiento, de cambio de estado, puede ser un estado físico o emocional. Vamos a ver un ejemplo con haben. Ich habe mit dem Arzt geredet. Hablé con el médico o literalmente he hablado con el médico. Acá habe porque mi sujeto es ich. Geredet es el participio del verbo reden y está al final. Un ejemplo con sein. Ich bin nach Berlin gefahren. Fui a Berlín. Bin acá también se conjugó de esta manera el verbo sein porque usé el ich como sujeto. Gefahren es el participio de fahren. Acá un muy buen ejemplo para que vean que el verbo sein como verbo auxiliar se usa para verbos de desplazamiento como fahren, gehen, fliegen, laufen, también kommen y otros verbos también que no tienen que ver con un desplazamiento, bleiben, quedarse. ¿Ya? Ich bin zu Hause geblieben, me quedé en casa. Existen también, bueno, como hablé antes, cuando hay un cambio de estado emocional o, bueno, físico. Ich bin gesund geworden, me curé. Oder ich bin krank geworden, me enfermé. O un verbo que usamos todo el tiempo. Ich bin aufgestanden, me levanté. ¿Sí? Lo vemos como un cambio de estado. Igualmente, la mayoría de los verbos se usa con el verbo sein. Así que es cuestión de memorizar una lista con ciertos participios que se usan con sein. Aconsejable es aprendérselos por nivel. No tiene sentido si están en la 1 a 2 aprenderse participios del B2. ¿Sí? Mejor de a poquito. Tiene más sentido. No es un tiempo verbal muy fácil. ¿Sí? El tema del verbo auxiliar capaz no es tan difícil porque el primer paso sería elegir el verbo auxiliar correcto. Acuérdense, para la mayoría es con haben y para la mayoría con sein. Pero el dilema son los participios. Acá prácticamente no hay reglas. Acá les voy a mostrar 4 grupos de participios que existen, pero después es cuestión de memorizar los participios, que eso da bastante trabajo, no les voy a mentir. Bien, el grupo 1 son los participios que terminan con T o ET o con EN. Inclusive hay un cambio de vocal a veces en la raíz de este verbo, de este participio. El verbo sagen se convierte en gesagt. Acá es un participio regular. Pero no hay manera de saber si veo el infinitivo sagen, cómo podría ser el participio. No hay una manera de deducir el participio del infinitivo. Eso es lo que da trabajo. Tanzen queda en getanzt. Reden en geredet. Acá la ET. ¿Por qué? Porque yo ya tengo acá en la raíz la D. ¿Sí?
También pasa lo mismo con verbos cuya raíz termina con la T, como arbeiten. Es acá por una cuestión de pronunciación. Ya lo vieron en el presente. ¿Sí? Acá necesito la E porque si no se me junta la D y la T y no hay forma de pronunciar el participio. Arbeiten en gearbeitet, fahren en gefahren, schreiben, el verbo escribir, queda en geschrieben. Acá cambió mucho, o sea, cambió la vocal en la raíz del verbo, la EI se cambió por una IE, ¿sí? Y suena como una I larga. El verbo bringen, traer, queda en gebracht, ¿sí? Como ven acá, existen distintas formas cómo pueden terminar los participios de grupo 1. Yo los llamo acá grupo 1, 2 y 3, ¿sí? Hay también libros que hablan de participios regulares, irregulares, mixtos, ¿sí? Pero de todos modos se van a dar cuenta que no pueden sacar ninguna conclusión. Después está en manos de cada uno de sentarse y estudiar los participios de memoria. El grupo 2 son los verbos con prefijo separable. Acá también pueden terminar con T o ET o con la IN e inclusive puede haber un cambio de vocal. Pero se me suma acá el prefijo, ¿sí? O sea, en el primer grupo no había prefijo, simplemente adelante se ponía la GE y después terminaban con la T o con la IN y también tenían a veces un cambio de vocal. En el grupo 2 empiezo el participio con el prefijo. Por ejemplo, anmachen, encender, queda en angemacht. ¿Sí? Primero prefijo, después la GE, tengo la raíz del verbo mach y la T. Pero también puedo terminar a veces con EN. Anrufen queda en angerufen. O el verbo aufstehen, levantarse, queda en aufgestanden. ¿Sí? Tengo el prefijo, tengo la GE, pero acá tengo un cambio en la raíz del verbo. ¿Sí? Es bastante complicado. El único grupo que siempre cumple, acá sí hay una regla, es el grupo 3. Los verbos que en infinitivo terminan con IE, REN, siempre, pero siempre, el participio termina con la T y no tiene la GE adelante. Son pocos verbos, porque suelen ser verbos que vienen en latín. Y sobre todo en los niveles iniciales no contamos con tantos verbos que terminan de esta forma. En niveles más avanzados sí, pero igual es la minoría de los verbos en alemán. Por ejemplo, telefonieren queda en telefoniert, fotografieren en fotografiert. ¿Sí? El grupo 4 son verbos con prefijo inseparable. En el A1 todavía no se ven muy en detalle estos verbos con prefijo inseparable, pero están. Pasa que nadie te explica de qué se trata acá. Más bien se habla de los verbos con prefijo separable. Así que acá en este grupo los verbos también pueden terminar con la T o ET, con la IN y también puede haber un cambio de vocal. Lo que acá no tenemos es la GE al principio. El verbo besuchen, visitar, queda en besucht. O el verbo vergessen, olvidar o olvidarse, queda también en vergessen, o sea, se escribe igual que en infinitivo. El verbo empfehlen, recomendar, queda en empfohlen. No tiene la GE y en el último, por ejemplo, también había un cambio de vocal en la raíz. Bueno, acá más bien es un pequeño resumen de este tiempo verbal, un tema que requiere muchísima práctica. ¿Sí? O sea, hay que sentarse, hay que estudiar los participios, lo que más trabajo da, pero es fundamental para entender conversaciones de la vida cotidiana, para hacerse entender junto al presente este tiempo verbal más usado. ¿Sí? Hablando lo usamos para casi todos los verbos, excepto los verbos haben, sein, verbos modales y algunos pocos verbos más. Pero si no, siempre cuando hablamos del pasado usamos el perfecto. Bueno, espero que les haya gustado y bueno, que sigan estudiando alemán.